Cuando escuché el sonido del mensaje, pensé que había sido una simple notificación más, pero cuando vi el nombre en la pantalla del teléfono de mi nuera, el alma se me salió del cuerpo. Decía: «Te estoy esperando en el mismo lugar de siempre». Y el remitente era Antonio Herrera, mi esposo, el mismo Antonio que había sido enterrado hace 4 años. Por un momento creí que mi mente me jugaba una mala pasada, que el cansancio o la soledad estaban empezando a afectarme. Pero no, el nombre seguía ahí, tan claro como el día en que lo vi por última vez, y debajo del texto, un pequeño punto azul parpadeante: ubicación activa. Mi corazón comenzó a latir con violencia. Rosa, mi nuera, acababa de salir hacía menos de 10 minutos. Había dicho que iba a resolver un asunto personal, dejando el teléfono sobre la mesa del comedor, conectado al cargador. La curiosidad me venció, o quizás fue el miedo. Antonio estaba muerto. No había forma humana de que ese mensaje fuera real. Tomé el teléfono con manos temblorosas. La ubicación señalaba un punto en las afueras del pueblo. Motel Los Álamos, un lugar viejo, discreto, con mala fama. No supe en qué momento decidí hacerlo, pero abrí mi bolso, tomé mi abrigo y salí sin pensarlo. Afuera el viento era frío, el cielo gris y una ligera llovizna comenzaba a caer. Mientras caminaba, la idea de que todo fuera una coincidencia se volvía imposible de sostener. ¿Y si Antonio nunca había muerto? ¿Y si Rosa había tenido algo que ver? Mientras el GPS me guiaba con esa voz impersonal, mi mente viajó al pasado. Recordé el accidente, el velorio cerrado, las flores marchitas, el llanto de mi hijo, el olor del ataúd lacrado. Nada de eso tenía sentido ahora. Cada paso que daba me acercaba no solo al lugar, sino a una verdad que había permanecido enterrada 4 años bajo tierra, o tal vez nunca fue enterrada. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. Cuando llegué al motel, el aire olía a humedad y cigarrillos. Las luces del letrero parpadeaban, iluminando el pavimento mojado con destellos rojos y amarillos. No era un lugar nuevo para mí. Antonio solía pasar por ahí en sus viajes de trabajo, o al menos eso decía. Me quedé en la entrada, intentando calmar los temblores de mis manos. Vi el coche de Rosa estacionado en la esquina. Reconocería ese color vino donde fuera. Esperé, escondida detrás de una vieja máquina de refrescos. 10 minutos, 15. Luego la vi salir del auto. Llevaba un abrigo beige, el mismo que Antonio le había regalado antes de morir. Caminaba rápido, mirando alrededor, como si temiera ser seguida. Se detuvo frente a una habitación, tocó la puerta 2 veces, y ésta se abrió. Lo que vi después me heló la sangre. Un hombre salió a recibirla. Era alto, robusto, con el mismo andar que mi esposo. Por un instante creí que estaba delirando. El corazón se me detuvo cuando lo vi sonreír. Esa sonrisa era la suya. Rosa entró y la puerta se cerró detrás de ellos. Me cubrí la boca con ambas manos para no gritar. La cabeza me daba vueltas. Pensé en correr, en llamar a alguien, en huir, pero mis piernas no respondían. El tiempo se volvió espeso, las gotas de lluvia parecían caer en cámara lenta. No podía apartar de mi mente la imagen de Antonio bajando al sótano aquella última noche antes del accidente, diciendo que tenía que revisar el coche. Al día siguiente recibí la llamada. Hubo un choque. No sobrevivió. Pero si ese hombre era él, si Antonio estaba vivo, entonces todo lo que lloré, todo lo que sufrí, todo lo que perdí, fue una mentira. Me acerqué despacio, con el corazón latiendo como un tambor. Las cortinas estaban medio corridas. Me asomé solo un poco. Rosa estaba sentada en la cama, hablando con él. No podía oír las palabras, pero vi claramente cómo el hombre tomaba su mano. Ella sonreía. Entonces lo escuché decir algo, apenas un murmullo entre el ruido de la lluvia. Nadie puede saber que sigues vivo. Retrocedí un paso, sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. Una náusea me subió a la garganta. Me fui de allí tambaleando, con el alma en pedazos. Mi marido no estaba muerto, y mi nuera lo sabía. Caminé sin rumbo durante horas, hasta que la lluvia cesó y el cielo comenzó a aclararse. En mi pecho había una mezcla de ira, miedo y una tristeza imposible de describir. No podía contárselo a nadie todavía, ni siquiera a mi hijo,
Porque si Rosa era capaz de ocultar algo así, ¿de qué más sería capaz? Esa noche no dormí. Me senté en la oscuridad, mirando la foto de Antonio en el comedor. Su sonrisa parecía burlarse de mí. ¿Por qué, Antonio?, susurré. ¿Por qué me hiciste esto? No tuve respuesta. Solo el eco del silencio y el parpadeo incesante de una notificación en el teléfono de Rosa. Un nuevo mensaje. Lo leí. Hasta mañana, mi amor. Lo de hoy fue perfecto. Y debajo, una ubicación diferente. La misma casa donde yo vivía. Esa noche no pude pegar los ojos. Me quedé en el sillón del comedor, con el teléfono de Rosa en mis manos, mirando la pantalla apagada como si pudiera arrancarle la verdad a golpes. Afuera, la lluvia seguía cayendo con un ritmo triste, casi compasivo, como si el cielo llorara por mí. El reloj marcó las 3 de la madrugada cuando escuché la puerta abrirse. Era ella. Entró en silencio, dejando los zapatos empapados junto a la entrada. Su perfume, el mismo que usaba en el funeral de Antonio, llenó la sala. ¿Aún despierta, suegra?, preguntó con fingida ternura. Sí, no pude dormir, respondí, fingiendo calma. ¿Todo bien con ese asunto personal? Hubo una pausa corta. Pude sentir su mirada nerviosa sobre mí. Sí, todo bien. Cosas del trabajo. Mentía. Lo supe por el temblor en su voz. Rosa siempre mentía con una sonrisa, y esa noche sonrió más de lo normal. Esperé a que subiera a su habitación. Luego, sin pensarlo, abrí la computadora y busqué el nombre del motel. Motel Los Álamos, ubicado en la salida vieja a la Ruta 34. Las imágenes me hicieron sentir un escalofrío. Era el mismo lugar donde Antonio solía detenerse durante sus viajes. Pero lo que me partió el alma fue descubrir que el motel había cerrado oficialmente hace 3 años. 3 años antes de su muerte. Entonces, ¿qué hacía funcionando otra vez? ¿Y quién estaba detrás de ese lugar? Los recuerdos me golpearon con violencia. Vi el rostro de Antonio la última noche antes del accidente. Recuerdo que discutimos. Siempre lo mismo, Antonio, le dije. Desapareces sin avisar. Vuelves oliendo a cigarro y perfume barato. Él sonrió, con ese gesto cínico que ahora comprendía mejor. Lucía, no empieces. Son cosas de trabajo. Esa fue la última frase que me dijo antes de salir por la puerta. Ahora, 4 años después, descubría que ni su muerte había sido cierta. A la mañana siguiente, Rosa bajó temprano, vestida de blanco, con su aire de pureza ensayada. «Voy a hacer unas compras. ¿Quiere que le traiga algo?» «No, gracias», le respondí. «Ya tengo todo lo que necesito». La observé salir. Apenas la puerta se cerró, tomé mi abrigo y me dirigí al centro del pueblo. Pregunté discretamente en una vieja tienda de ferretería, de esas donde los rumores son más valiosos que los tornillos. «¿Motel Los Álamos?», pregunté. «¿Sigue abierto?». El dueño, un hombre gordo con voz ronca, me miró con desconfianza. «Oficialmente no, señora. Lo cerraron después del incendio de 2019. Pero algunos dicen que lo reabrieron por su cuenta, sin papeles». «¿Quiénes?». «No lo sé, pero siempre llegan los mismos autos de noche. Nadie se queda más de unas horas». Le agradecí y salí. El corazón me latía tan fuerte que sentía el pulso en las sienes. Si Antonio estaba allí, si realmente estaba vivo, alguien lo protegía. Y esa persona era Rosa. Volví a casa y me senté frente a la foto de nuestra boda. Antonio, joven, sonriente, con los ojos llenos de promesas. Yo, ingenua, creyendo que la fidelidad era una verdad eterna. «Te juré amor hasta la muerte», susurré. «Pero parece que tú nunca pensaste morir». Tomé de nuevo el teléfono de Rosa. Revisé los mensajes antiguos. La conversación con Antonio Herrera era extensa, llena de frases que me revolvieron el estómago. «Te extraño. No aguanto un día sin verte. Lucía sospecha algo. Hay que tener cuidado». Ese último mensaje me hizo temblar. Había sido enviado una semana antes del accidente. Me quedé mirando la pantalla hasta que las letras comenzaron a bailar ante mis ojos. ¿Cuánto tiempo había estado viviendo en una mentira? ¿Cuántas veces Rosa había entrado a mi casa, sonriéndome, mientras planeaba mi desgracia? Decidí volver al motel, esta vez con la luz del día. El camino era largo y solitario, rodeado de álamos desnudos y campos húmedos. El edificio apareció ante mí como una sombra del pasado, las paredes descascaradas, las letras del cartel medio caídas, y sin embargo, el lugar olía a vida reciente. Había colillas frescas en el suelo y un coche gris con el motor aún caliente. Empujé la puerta de la recepción. Nadie.
Caminé despacio por el pasillo, guiándome por el sonido distante de una radio. Al fondo, una puerta entreabierta dejaba escapar el olor del tabaco y algo más, un perfume masculino que conocía demasiado bien. Me acerqué. Dentro, sobre la cama, vi una maleta abierta con camisas, un reloj, un pasaporte y un frasco de colonia, la de Antonio. Tomé el frasco con manos temblorosas. Era imposible. Ese perfume había desaparecido el día que lo enterraron. De pronto, escuché pasos detrás de mí. «Señora», dijo una voz femenina. «¿Busca a alguien?» Giré lentamente. Una mujer joven, la recepcionista, me miraba con desconfianza. «Disculpe», dije, intentando parecer tranquila. «Me equivoqué de habitación. No debería estar aquí», respondió ella con firmeza. Salí sin decir nada. Pero antes de cruzar la puerta, algo en la mesa de recepción me hizo detenerme. Un cuaderno de reservas. El último registro tenía un nombre escrito con letra apurada. Antonio H. Habitación 12. Pago en efectivo. El mundo me dio vueltas. Me apoyé en la pared para no caer. «Está vivo», susurré. «Antonio está vivo». Regresé a casa con la mente hecha trizas. Rosa no estaba. En su habitación, sobre la cómoda, encontré una foto. Ella y Antonio en la playa, tomada hacía pocos meses. Él tenía barba y gafas oscuras. En el reverso, una frase escrita con su letra: «Nuestro nuevo comienzo». Sentí que me faltaba el aire. Salí al jardín, respirando hondo, intentando no gritar. El cielo se oscurecía. Las nubes se movían rápido, como si también huyeran de la verdad. Antonio no solo había fingido su muerte, había vuelto a vivir, con mi nuera. Esa noche, juré que descubriría toda la verdad, y que si había resucitado una vez, yo misma me encargaría de enterrarlo para siempre. No hay silencio más pesado que el del recuerdo. Esa mañana desperté con la mente enredada entre pasado y presente. En mi cabeza se repetía una sola frase, como un eco: «Antonio está vivo». Y con cada repetición, el aire se volvía más denso. El café hervía en la cocina, pero ni siquiera el aroma logró despertarme del todo. Me senté frente a la ventana, mirando el cielo plomizo que presagiaba lluvia. Desde la muerte, o mejor dicho, la supuesta muerte, de Antonio, había olvidado cómo se sentía la rabia. Ahora la sentía ardiendo bajo la piel, mezclada con algo aún más profundo: vergüenza. Recordar el entierro fue como abrir una herida con las propias manos. Todo había sido tan confuso. El cuerpo de Antonio había quedado irreconocible tras un accidente de coche en una carretera solitaria. O eso me dijeron. El vehículo se incendió y la policía me advirtió que era mejor no ver el cadáver. Yo insistí, llorando, gritando que necesitaba verlo. Pero Rosa intervino. «No lo haga, suegra», me dijo entonces, con una falsa compasión. «No querrá tener esa imagen grabada para siempre». En aquel momento creí que lo decía por mi bien. Ahora entendía que lo hacía para que nunca confirmara que aquel cuerpo no era él. Mientras el féretro bajaba, recuerdo que Rosa no lloró. Tenía los ojos secos, la boca apretada y una serenidad que, en su momento, confundí con fortaleza. Pero ahora la reconocía como lo que era: cálculo. Tomé un cuaderno y comencé a escribir cada detalle que recordaba: las flores, las personas presentes, los gestos, los silencios, todo. Y algo me golpeó de repente. Faltaba alguien. El médico forense. Nunca lo conocí. Rosa dijo que ella se encargó de los trámites y que el cuerpo fue identificado por una cadena de oro en su muñeca. Una cadena que, casualmente, yo nunca volví a ver. No podía quedarme quieta. Tomé el teléfono y llamé al hospital donde, según los papeles, habían llevado el cuerpo de Antonio. Me atendió una enfermera de voz amable. «Disculpe, quisiera hablar sobre un caso antiguo. Antonio Herrera, fallecido en el año 2020. Hubo un silencio breve, y luego el sonido de unas teclas. «Señora, aquí no aparece ningún registro con ese nombre». «¿Está segura? Fue un accidente automovilístico. No tenemos ningún ingreso de paciente con ese nombre, ni fallecido ni vivo». «¿Y el informe forense?» «Eso pertenece a la policía, pero si no hubo registro hospitalario, tal vez nunca llegó aquí». Colgué con las manos temblando. Nunca hubo un cuerpo, nunca hubo un registro. Todo había sido una farsa. La rabia me hizo llorar por primera vez en años. Lloré de impotencia, de asco, de amor traicionado.
Recordé a Antonio riendo en la cocina, sirviéndose vino, prometiendo que pronto dejaría de viajar tanto. Recordé el beso en la frente que me dio la noche antes del accidente. Si algo me pasa, prométeme que no sufrirás, me dijo. Yo le respondí, no digas tonterías, Antonio. Nada va a pasarte. Pero sí le pasó, o al menos hizo que me lo creyera. Esa tarde decidí visitar el cementerio. Necesitaba ver esa tumba, enfrentarlo, aunque solo fuera a través de una lápida. El camino estaba cubierto de hojas mojadas. Caminé despacio, sosteniéndome del bastón. El aire olía a tierra y flores muertas. Cuando llegué, me detuve frente a la placa gris donde leía su nombre. Antonio Herrera, 1958-2020. Siempre en nuestro corazón. Toqué la piedra con los dedos. Estaba fría, indiferente, como él. ¿Dónde estás, Antonio?, susurré. ¿Por qué me hiciste esto? No hubo respuesta, claro, solo el murmullo del viento entre los cipreses. Pero cuando iba a marcharme, noté algo. En la tierra, justo junto a la lápida, había una pequeña huella reciente, como si alguien hubiera estado ahí no hacía mucho. Me agaché con esfuerzo y vi algo brillar entre el barro. Un botón metálico, grabado con las iniciales AH. Lo tomé. Era de su chaqueta favorita. Sentí que el corazón me latía en las sienes. Alguien había estado en esa tumba. Alguien que no debería existir. De regreso a casa, Rosa me esperaba en el porche, con los brazos cruzados y una sonrisa tensa. ¿A dónde fue, suegra?, preguntó, intentando sonar casual. A ver a mi esposo, le respondí con calma. Ah, qué bien, dijo. Siempre es bueno recordar a los que se fueron. A veces no se han ido, contesté. Su expresión cambió por un segundo, como si algo la hubiera atravesado. Luego recuperó la compostura. No entiendo a qué se refiere. Oh, estoy segura de que sí, le respondí, entrando a la casa. Esa noche apenas comí. Pasé horas revisando los viejos documentos del seguro, los informes policiales, las facturas del funeral. Todo tenía la firma de Rosa, incluso el certificado de defunción. Llamé al notario que había gestionado la herencia. Buenas noches, señor García. Soy Lucía Herrera. Necesito una copia de los documentos firmados tras la muerte de mi esposo. Claro, señora. Aunque me sorprende, pensé que ya los tenía. No, quiero revisarlos. Enseguida. Pero déjeme decirle algo extraño. ¿Qué cosa? Recuerdo que el día de la firma, su nuera insistió en que todo se hiciera rápido. Dijo que usted no estaba en condiciones de presentarse. ¿Cómo dice? ¿Yo estuve allí? No, señora. Fue solo ella. Colgué con las manos heladas. Rosa no solo había participado en la farsa, la había orquestado. Me quedé sentada frente al retrato de boda, observando la sonrisa de Antonio. Ya no veía a un hombre bueno, veía a un cobarde y a una mujer capaz de traicionar a su propia familia por dinero y deseo. Tomé el botón con las iniciales AH y lo coloqué sobre la mesa, junto a la foto. Me mentiste, Antonio, pero todavía no sabes de lo que soy capaz, susurré. Esa noche, por primera vez desde su muerte, dormí profundamente, no por paz, sino por determinación. Había llegado el momento de abrir la tumba, literal y simbólicamente, y esta vez sería yo quien enterraría la mentira. El amanecer llegó gris, sin canto de pájaros. El aire olía a humedad y a café quemado. Me levanté temprano, con el corazón aún golpeando fuerte después de la noche anterior. No había dormido mucho. Mi mente no paraba de repetir la misma pregunta. ¿Por qué fingir su muerte? Pasé la mañana organizando los papeles del escritorio. Tenía frente a mí una montaña de documentos que, hasta hacía poco, creía sagrados. El certificado de defunción, la copia del seguro, el testamento. Todos con la firma de Rosa. Cada trazo de su letra era una estocada. Estaba revisando una carpeta cuando el teléfono fijo sonó. Nadie usaba ya ese número. Me sobresalté tanto que casi lo dejó caer. «¿Diga?», respondí, con la voz entrecortada. Por unos segundos solo escuché silencio. Luego, una respiración pesada, masculina. «Señora Herrera», dijo una voz ronca, «deje de buscar. Lo que va a encontrar la destruirá». Mi corazón se detuvo. «¿Quién habla?». La voz hizo una pausa, como si disfrutara de mi desconcierto. «No siga, Lucía. A veces, los muertos deben seguir siéndolo». Entonces colgó. Me quedé con el auricular pegado a la oreja, temblando. Esa voz no podía ser. Era idéntica a la de Antonio. Intenté llamarlo de vuelta, pero el número no aparecía en la pantalla. Privado, sin rastro. Corrí hacia el espejo del pasillo.
Me miré y apenas reconocí mi propio rostro, las ojeras hundidas, el cabello enredado, los ojos llenos de una mezcla de miedo y furia. «¿Qué quieres de mí, Antonio?», susurré. «¿Qué más piensas robarme?». No hubo respuesta, solo el silencio de la casa, interrumpido por el leve crujir de las maderas bajo mis pies. Pasaron unos minutos hasta que recordé algo. Rosa. Ella debía saber que había recibido esa llamada. O tal vez fue ella quien la hizo. Subí a su habitación. La cama estaba hecha, las cortinas abiertas, todo impecable, como siempre. Pero sobre la mesa de noche encontré algo que no estaba allí antes. Una caja pequeña de madera. Dentro, un llavero con una inscripción grabada. A&R, siempre juntos. Mi estómago se revolvió. Aquello era una prueba más de su relación. Y debajo del llavero, doblado con cuidado, había un recibo bancario con fecha reciente. La cuenta estaba a nombre de Rosa Gutiérrez, con depósitos constantes provenientes de un banco extranjero. Los depósitos empezaron justo después de la muerte de Antonio. Guardé el recibo en mi bolsillo. Ya no había duda. Rosa había estado recibiendo dinero de él todo este tiempo. ¿Pero por qué? ¿Por amor? ¿Por chantaje? A las 6 de la tarde salí de casa. El viento soplaba con fuerza, arrastrando hojas y polvo. Caminé hasta la iglesia, donde el padre Gabriel me conocía desde niña. Le conté parte de la historia. No toda, por miedo a sonar loca. La sospecha de que Antonio no estaba muerto. Los documentos falsos, las coincidencias. El padre me escuchó en silencio, con esa paciencia que solo tienen los hombres que han visto demasiado dolor. «Hija», me dijo al final, «el mal tiene muchas caras, pero el más peligroso es el que se disfraza de amor». «¿Y qué hago, padre?». «Busque la verdad, pero recuerde, a veces conocerla tiene un precio». Salí con el alma más pesada que antes. Esa noche, mientras me preparaba un té, el teléfono sonó otra vez. «¿Qué quieres de mí?», grité antes de que la voz hablara. Del otro lado, un silencio largo, luego una risa contenida. «Sigues igual de impulsiva, Lucía», dijo la voz, suave, familiar. «No has cambiado». Se me heló la sangre. «Antonio», susurré. «No», respondió. «Antonio está muerto». Colgó de nuevo. Me desplomé en la silla, con el té derramándose sobre mis piernas. El temblor de mis manos era incontrolable. No sabía si estaba perdiendo la razón o si el fantasma de Antonio había decidido jugar conmigo desde algún rincón del infierno. Tomé una decisión. Necesitaba pruebas reales, algo tangible. No podía seguir viviendo entre suposiciones. A la mañana siguiente, fui al banco donde Antonio tenía su cuenta principal. Les pedí información, alegando que era su esposa. La empleada me explicó que la cuenta fue cerrada 2 días después de su muerte, pero que antes de hacerlo, alguien retiró todo el dinero en efectivo. «¿Quién lo hizo?», pregunté. «No puedo darle nombres, señora, pero...», bajó la voz. «Fue una mujer. Tenía una autorización firmada por usted». Mostró la firma. Era mi nombre, pero no era mi letra. La empleada me miró con compasión. «Tal vez debería denunciarlo». «Aún no», le dije. Salí del banco y caminé sin rumbo. En la esquina, un auto gris estaba estacionado, el mismo modelo que había visto en el motel. Las ventanas estaban polarizadas. Me acerqué. Dentro, alguien me observaba. No pude ver su rostro, pero vi una mano masculina con una cicatriz en el dorso. Esa cicatriz, la misma que tenía Antonio. Corrí de vuelta a casa, con el corazón en llamas. Cerré la puerta y me apoyé en ella, jadeando. Sabía que me estaban vigilando. Sabía que Antonio estaba cerca. Esa noche no encendí las luces. Me quedé en el sofá, abrazada a mi propio miedo, escuchando cada ruido, cada sombra. A medianoche, alguien tocó la ventana 3 veces. Me acerqué con el alma en la garganta. Nadie. Solo el viento moviendo las ramas del rosal. Pero al amanecer, cuando abrí la puerta, encontré algo en el suelo. Una fotografía. Era vieja, amarillenta. En ella, Antonio sonreía. A su lado, Rosa. Abrazados. En la esquina, escrita a mano, una fecha, 2 meses antes de su muerte. Y en el reverso, con tinta negra, una sola frase. Nada muere para siempre. No dormí aquella noche. La fotografía no me dejaba en paz. La dejé sobre la mesa del comedor y la observé durante horas, iluminada por la tenue luz del amanecer que entraba por la ventana. Antonio y Rosa sonreían frente a una playa que conocía bien. Era la costa de mar azul,
donde Antonio y yo solíamos pasar los veranos antes de que la enfermedad lo debilitara. Esa imagen era más que una traición, era una confirmación. Antonio no solo seguía vivo, sino que había elegido compartir su nueva vida con la mujer que yo había aceptado como hija. Respiré hondo. El aire dolía al entrar. Cuando Rosa bajó esa mañana, aún con el cabello húmedo y la mirada cansada, notó la foto sobre la mesa. Se detuvo, pálida. «¿Dónde encontraste eso?», preguntó, intentando disimular el temblor en su voz. «En la puerta», le respondí con frialdad. Aunque creo que la pregunta correcta sería, ¿cuándo fue tomada? Rosa se sentó despacio, sin apartar los ojos de la foto. Su silencio lo decía todo. «Él está vivo», le dije. «Suegra, no me llames así», grité. «No después de lo que hiciste». Por primera vez en años, vi miedo en sus ojos. «No entiendes, no era lo que parece. Entonces explícamelo». Rosa apretó las manos sobre la mesa, tratando de mantener la calma. «Antonio no murió en el accidente. Yo lo ayudé a escapar». El mundo pareció detenerse. «¿Lo ayudaste?», repetí. «¿A escapar de qué?». «De sus deudas», respondió con voz baja. «Estaba metido en negocios sucios. Si se quedaba, lo mataban. Fingió su muerte y me pidió ayuda. Me quedé inmóvil». «¿Y tú aceptaste?». «Sí, lo amaba», dijo sin titubear. «Y él también me amaba». Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. «¿Y qué hay de mi hijo? ¿De mí? ¿De la familia que destrozaron?». «No teníamos opción», dijo. «Antonio no podía confiar en nadie, ni siquiera en ti». Esa frase encendió una furia que no recordaba haber sentido jamás. «¿Ni siquiera en mí?», repetí, levantándome de golpe. «Yo estuve a su lado 30 años. Cuidé de él cuando no tenía nada. Y tú, una extraña, una intrusa, lo ayudas a desaparecer y te atreves a decirme eso». Rosa se levantó también. «No lo entiendes. Él me dijo que tú nunca lo perdonarías por lo que hizo antes de morir». «¿Y qué fue lo que hizo?». Ella desvió la mirada. «No puedo decírtelo». Me juró que guardaría silencio. La tomé del brazo con fuerza. «Habla». «No puedo», susurró, al borde del llanto. «Si supieras la verdad, todo se derrumbaría». «Ya se derrumbó, Rosa». Mi voz salió más fría de lo que esperaba. «Y ahora solo queda enterrarte en los escombros». Ella se soltó de mi mano y se alejó un paso. «No digas eso, por favor». «¿Tienes miedo?», le pregunté, acercándome lentamente. «¿Miedo de que todos sepan quién eres realmente?». «No, tengo miedo de lo que seas capaz de hacer». Me quedé en silencio. Y por primera vez entendí que tenía razón. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Rosa rompió a llorar. «Él no quería hacerte daño, Lucía. Solo quería empezar de nuevo». «¿Y por qué ahora? ¿Por qué los mensajes? ¿Por qué reírse en mi cara desde la tumba?». «Eso no lo sé», respondió. Yo no lo he visto desde hace meses». «Mientes», le dije mirándola con desprecio. «Si no lo hubieras visto, ¿de dónde salió esa foto? ¿Por qué sigue enviándote mensajes?». Ella guardó silencio. La culpa era un espejo, y en ese momento la suya la estaba asfixiando. «Dime dónde está», ordené. «Lucía, por favor, dime dónde está». Finalmente habló, casi en un susurro. «En la cabaña vieja, cerca del lago, la de tus vacaciones de hace años». Mi cuerpo entero se estremeció. Esa cabaña había sido nuestro refugio, el lugar donde Antonio y yo soñábamos con envejecer juntos. «¿Ahí?», pregunté con un hilo de voz. «¿Ahí se esconde?». Rosa asintió. Sin decir más, tomé mis llaves y salí de la casa. La lluvia comenzaba a caer otra vez, fina, persistente. Conduje durante casi 1 hora, siguiendo el camino de tierra que llevaba al lago. Cada árbol, cada curva del sendero era un recuerdo, una herida abierta. Cuando llegué, la cabaña estaba igual que la última vez. La madera envejecida, el techo cubierto de hojas, el porche que crujía bajo mis pasos. No había luz dentro, pero el humo del chimeneo me dijo que alguien estaba ahí. Me acerqué despacio, con el corazón latiendo a un ritmo imposible. Toqué la puerta. Nadie respondió. La empujé, y se abrió con un leve chirrido. El interior estaba oscuro. El olor a leña y tabaco me golpeó de inmediato. Y sobre la mesa del centro, un cenicero con colillas, las mismas que Antonio fumaba. «¿Antonio?», susurré. No hubo respuesta.
solo el sonido del viento entrando por una ventana entreabierta. Me acerqué y vi sobre la mesa algo que me hizo perder el aliento. Su reloj. El reloj de oro que llevaba puesto el día que supuestamente murió. Tomé el reloj entre mis manos, temblando. Detrás había un sobre doblado. Lo abrí con cuidado. Dentro, una carta escrita con su letra. Lucía, si lees esto, significa que la verdad ya te encontró. No me odies. Hice lo que creí necesario. Hay cosas que jamás entenderás, pero todo lo que hice fue para protegerte. Perdóname. Mis lágrimas cayeron sobre el papel, borrando algunas palabras. ¿Protegerme?, susurré. ¿De qué? ¿De quién? Me giré al escuchar un ruido detrás de mí. Una sombra se movía cerca de la puerta. ¿Quién está ahí?, pregunté con voz temblorosa. La puerta se abrió lentamente, y en el umbral apareció una figura, alta, con una chaqueta oscura, empapada por la lluvia. Reconocí su voz antes de ver su rostro. Lucía, no deberías haber venido. Era Antonio. Por un instante, creí que el corazón se me detenía. La figura que tenía frente a mí era Antonio, sin lugar a dudas. El rostro que conocía de memoria, aunque más envejecido, más cansado. Llevaba una barba gris y el cabello le caía desordenado sobre la frente, pero su voz seguía siendo la misma. No, susurré, retrocediendo un paso. No puede ser. Lucía, dijo con un tono suave, casi suplicante. Escúchame, por favor. La rabia y la incredulidad se mezclaron dentro de mí. ¿Escucharte? Te enterré con mis propias manos, Antonio. Lloré tu muerte todos los días durante 4 años. ¿Y ahora me pides que te escuche? Él bajó la cabeza. No podía quedarme. Me estaban siguiendo. Había gente peligrosa. ¿Y fingir tu muerte era la solución?, grité. ¿Dejarme sola? ¿Destruir nuestra familia? ¿Esconderte con mi nuera? ¿Eso era protección? Antonio me miró a los ojos. Los suyos estaban llenos de lágrimas, pero también de vergüenza. Fue un error, admitió. Rosa me ayudó, sí, pero no fue lo que crees. No te atrevas a mentirme otra vez, le interrumpí. Vi las fotos, los mensajes, las pruebas. ¿Qué más tengo que ver para creer que eres un cobarde y un traidor? Me acerqué tanto que podía oler el humo de su cigarro en su ropa. ¿Sabes qué se siente enterrar a alguien que amas?, le pregunté con voz temblorosa. Sentir que el mundo se apaga, que el aire no alcanza, que no te queda nada. Y ahora descubro que el muerto eras yo, Antonio. Yo fui la que se quedó bajo tierra, no tú. Antonio intentó tocarme la mano, pero lo aparté con un golpe seco. ¡Ni se te ocurra!, le grité. No quiero tu contacto, no quiero tu voz, solo quiero respuestas. Él respiró hondo y se apoyó en la pared, derrotado. Me metí en negocios que no debía, Lucía. Un préstamo, unos socios, todo se salió de control. Me amenazaron. Dijeron que vendrían por ti, por Daniel, por todos. Fingí mi muerte porque pensé que así estarían a salvo. ¿Y Rosa?, pregunté con una risa amarga. ¿También la fingiste por protección? Antonio cerró los ojos. Ella me descubrió. Un día fue a la empresa a recoger unos papeles y me vio. Me siguió. Cuando le conté la verdad, dijo que podía ayudarme. ¿Ayudarte a esconderte? ¿O a reemplazarme? No respondió. Su silencio fue más doloroso que cualquier palabra. Di unos pasos hacia la puerta. Lucía, espera, pidió. No puedes irte todavía. Puedo, y voy a hacerlo. Hay algo más que debes saber. Me detuve sin mirarlo. ¿Qué más podrías decirme que no me haya destrozado ya? Antonio caminó hasta un viejo mueble y sacó una carpeta. Esto, dijo, es el expediente policial. Todo el operativo fue falso. Hubo un cuerpo, sí, pero no era el mío. Tomé la carpeta. Las manos me temblaban mientras pasaba las páginas. El informe decía: identificación por reloj y cadena personal. ¿Dónde está ese cuerpo, Antonio?, pregunté, con la voz quebrada. En tu tumba, dijo bajando la mirada. En la mía, quiero decir. Lo enterraron en mi lugar. Nadie volvió a comprobarlo. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Entonces, alguien murió para que tú pudieras desaparecer. Antonio asintió. Un socio. Me debía la vida. Retrocedí, asqueada. No puedo escucharte más. Fingir tu muerte ya era una monstruosidad, pero cargar a otro con tu nombre, eso no tiene perdón. Salí corriendo. No sé cómo logré llegar al coche, ni cómo conduje de vuelta. La lluvia golpeaba el parabrisas y las luces del camino se confundían con mis lágrimas. Al llegar a casa, Rosa me esperaba en el salón. ¿Fuiste a verlo?,
preguntó sin disimular la ansiedad. Sí, le respondí. Y ya sé todo. Intentó acercarse. Lucía, por favor, entiende que yo solo quise ayudarlo. ¿Ayudarlo? Reí con amargura. Lo ayudaste a enterrarme viva, Rosa. Ella bajó la mirada, mordiéndose los labios. ¿Qué vas a hacer? Primero, voy a confirmar que todo lo que dijo es verdad. Esa misma noche fui al cementerio. No podía esperar. La tormenta había cesado, pero el aire estaba cargado, espeso, como si el cielo supiera lo que iba a hacer. Llevé una linterna, una pala y el odio suficiente para mover una montaña. Me arrodillé frente a la tumba de Antonio. La tierra seguía húmeda por la lluvia. Perdóname, Dios, susurré, pero necesito saber. Cavé durante horas, hasta que mis manos sangraron. La linterna alumbraba la tierra removida, y el sonido de la pala era el único ruido en la noche. Cuando por fin el metal golpeó algo sólido, el corazón me dio un vuelco. Era el ataúd. Con un esfuerzo desesperado, quité la tapa. El olor a humedad y tierra vieja me hizo toser. Dentro, envuelto en una manta, no había un cuerpo humano. Solo un maniquí, cubierto de tierra y envuelto con ropa vieja. En el pecho, una carta. Si has llegado hasta aquí, es porque no supiste detenerte. Lo siento, Lucía, pero hay verdades que matan. No sigas. Déjame enterrado, aunque no haya cuerpo. Me quedé inmóvil, mirando ese muñeco grotesco. Era como si mi vida entera hubiera sido una obra de teatro macabra. Lloré, grité, golpeé la tierra hasta que mis brazos no pudieron más. Y luego, el llanto se transformó en algo más frío, determinación. Si Antonio creía que podía jugar conmigo, estaba equivocado. Si pensaba que iba a detenerme, no me conocía. Regresé a casa al amanecer, cubierta de barro. Rosa me esperaba en la puerta, pálida. ¿Qué hiciste?, preguntó, horrorizada. Fui a despedirme del muerto. ¿Qué encontraste? Nada, respondí con una sonrisa helada. Exactamente lo mismo que queda de tu alma. Entré sin mirarla. Me encerré en mi habitación, tomé un cuaderno y escribí 3 nombres: Antonio, Rosa, venganza. Debajo, tracé una línea firme y escribí: el muerto va a morir por fin, pero esta vez será por mis manos. La cabaña olía a madera antigua y a tabaco frío. Era el mismo olor que me había acompañado en los años buenos, cuando Antonio y yo soñábamos con envejecer juntos en ese refugio. Entrar aquella vez fue como invadir una escena de teatro en la que yo ya no era actriz, sino espectadora de mi propio velatorio. Él estaba allí, sentado en una mecedora, con las manos entrelazadas y la mirada huidiza. Cuando me vio, no mostró sorpresa, solo una calma cansada, como la de quien lleva demasiado tiempo fingiendo. Lucía, dijo sin levantar del todo la cabeza. Sabía que volverías. Mi pecho se apretó. Había tantas cosas que quería decir, tantas preguntas que ardían en mi garganta. En lugar de gritos, salió una voz cortada. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste fingir que estabas muerto y permitir que yo te llorara, que lo enterraran, que me dieran un ataúd con un maniquí dentro? Él suspiró, y por primera vez vi que no había más voluntad de ocultar nada. Creí que era la única salida, murmuró. Me metí con gente peligrosa, Lucía. No eran simples prestamistas. Eran hombres que no entienden la palabra no. Me amenazaron. Dijeron que si no desaparecía, vendrían por ti y por Daniel. No vi otra opción. Esa explicación, que en boca de otro podría haberse disuelto en excusas, aquí sonó hueca, porque las consecuencias de su salvación me habían explotado en la cara. Intenté mantener la compostura, pero la furia volvió a apoderarse de mí. ¿Y Rosa?, pregunté. ¿Ella te ayudó por amor, por codicia o por qué? Antonio cerró los ojos, y al abrirlos encontré algo parecido al remordimiento. Ella me encontró en un bar, me escuchó, dijo que podía ayudarme. Yo, débil y asustado, acepté. Le juro que al principio pensé que solo era protección, pero luego las cosas cambiaron. Me enamoré de su compañía en los minutos muertos, en las conversaciones a medias. No fue solo miedo, fue también culpa y cobardía. La palabra enamoré fue como sal en una herida abierta. Me creció un frío interno que me recorrió hasta los huesos. No pronuncié traidor. El término quedó suspendido entre las paredes de la cabaña. Si tanto te importaba protegernos, dije, ¿por qué enterrar a otro en mi lugar? ¿Por qué aceptar que alguien muriera por ti? Antonio bajó la mirada. No tenía defensa.
No quise que nadie muriera, replicó con voz ahogada. Alguien se ofreció, un socio que me debía favores. Dijo que haría el sacrificio. No pensé que tendría el peso que tuvo. Creí que con el tiempo podríamos volver, pero las cosas empeoraron. Me vi más preso en la mentira que en la amenaza. No pude creer que la historia fuese tan grotescamente simple. La muerte de un inocente como moneda de cambio. Sentí que mi mundo se desmoronaba en pedacitos de barro. Podía haber buscado venganza inmediata, un impulso que me convidaba desde lo más primitivo, pero algo en mi interior me detuvo. La necesidad de pruebas, la fría certeza de que no bastaba con acusar. Quise ver, tocar y demostrar para que nadie pudiera comprar silencios ni cambiar la historia otra vez. ¿Dónde están los papeles?, pregunté, y mi voz fue un filo. ¿Los registros, las transferencias, las cuentas? Antonio me miró. Antes de contestar, llevó la mano a un estante, abrió una caja metálica y la dejó sobre la mesa. Dentro, sobres, fotos, un pasaporte con otro nombre, recibos de transferencias y una libreta. La libreta era lo que más me llamó la atención. En ella estaban apuntados nombres, fechas, cantidades, escenas de reuniones en las que Antonio anotaba lo que debía, a quién debía y a quién había pagado para arreglar problemas. Tomé una foto. Era Antonio y Rosa en una playa que conocía, sonrientes, cómplices. Debajo había un recibo firmado apenas un mes antes de su accidente. Los números me hicieron marear, cantidades que conservaban mi casa, pagos por silencios, pagos por mis dedos ensangrentados en la tumba. Sentí que el aire se volvía denso. ¿Por qué me lo das ahora?, pregunté. Antonio me miró fijo. Porque ya no puedo más, dijo. Me persiguen. Rosa se ha cansado. Quieren limpiar todo lo que pueda implicarlos, y yo no quiero ser el último eslabón que salve a nadie. Estoy cansado de huir, Lucía. Si me entrego, tal vez sea el fin de esta farsa. Y quizás así podáis recomponer algo. Esa confesión no me ablandó. Me dio herramientas. Me dio la verdad envuelta en pruebas. Y con ellas vino la oportunidad. No de matarlo, no de devolver el daño con el mismo veneno, sino de enterrarlo donde no pudiera levantarse de nuevo sin glorias. La reputación, la libertad, la impunidad. Mi venganza tomaría forma legal y social. Sería una artimaña de paciencia, no de sangre. Voy a usar todo esto, dije con una calma que me asustó. No para destruir por odio, sino para que la verdad quede escrita donde nadie pueda borrarla. Y no solo a ti te hará pagar esto. Rosa también. Antonio tragó saliva, consciente de que mi plan no admitiría negociaciones. Si me entregas a la policía me llevarán, susurró, y te acusarán de venganza. No me importa lo que me acusen, respondí. Solo quiero que paguen por lo que hicieron. No tengo interés en verte sufrir porque la venganza ciega es un animal que termina devorando al que la ama. Quiero justicia, y justicia voy a tener. Hice un gesto con la mano, y Antonio me entregó más documentos, extractos bancarios, correos impresos, un recibo por un pago a nombre de un tal J. Márquez, alias para uno de los hombres que lo perseguían. Todo encajaba como una coraza que ahora yo podía usar para asfixiarlos, legalmente. Antes de marcharme, cogí algo más que pruebas, una llave pequeña con un número grabado, 17, y un vínculo a una cuenta que aparecía en la libreta. No quería violencia, quería desmantelar el castillo de mentiras. Iba a dejar indicios, a filtrar información anónima, a entregar pruebas a quien debía. Prepararía un rastro que terminara en esposas y en titulares que no dejaran resquicio para cuentas turbias. Sería lenta, calculada y letal para su prestigio. Al salir, el aire me golpeó fresco en la cara. Sentía el barro seco aún en las botas, la suciedad de mis manos y la claridad del propósito. No iba a llorar más por una vida simulada. Mi venganza sería pública y, sobre todo, irreversible. En el coche, miré la foto de nuevo, Antonio y Rosa, riendo. La arrugué con fuerza hasta que el papel crujió. «Que empiece la cuenta atrás», murmuré. Entré a la habitación marcada con el 17, con la llave fría entre los dedos. El pasillo olía a humedad y una luz amarilla se filtraba por la rendija. Cerré la puerta y dejé la llave sobre la mesita. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de rabia. La habitación era pequeña, cama con colcha gastada,
armario medio abierto y una cómoda con cajas y sobres. Saqué una carpeta. Dentro había extractos bancarios, certificados de transferencia y contratos con apodos. Las cifras me dieron vértigo, sumas que podrían comprar una vida entera. Entre los papeles había fotos de reuniones, manos estrechándose, y varias de mi hijo y de mí, tomadas a distancia. Sentí náuseas. En una caja metálica encontré una libreta con nombres: J. Márquez, R. Gutiérrez, y anotaciones que aludían a viajes, pagos y una referencia: arreglo tumba. Todo encajaba con lo que ya sospechaba: sobornos, identidades falsas y pagos para mantener la farsa. Apagué la luz por instinto. Me pegué a la pared cuando la puerta se abrió. Rosa entró, con la cara desencajada y las manos temblorosas. Intentó aparentar que no la molestaba mi presencia. «¿Qué haces aquí?», preguntó, forzando la voz. «Busco respuestas», respondí. «Esto prueba que no estoy loca». Ella tiró papeles al suelo sin orden, respirando con rapidez. «Pensé que todo quedaría cerrado», musitó. «¿Cerrado?», repliqué. «¿Creíste que comprar la muerte de otro te daba impunidad?». Se arrodilló, inclinada, y por primera vez la vi rota. No fue así. Antonio me pidió ayuda. Estaba en problemas. Me rogó que lo escondiera. Dijo que sería temporal. Yo le creí. ¿Creíste que esconderte a mi lado y recibir pagos era menos daño?». La interrumpí. «¿Vendiste la vida de tu suegra por promesas?». Ella intentó defenderse con sollozos. Su voz se quebró, y en un arrebato confesó detalles: cuentas en el extranjero, pagos en efectivo, nombres de quienes obligaron a Antonio a huir. Nombró a Márquez. Mi estómago se contrajo. Saqué la grabadora que llevaba en el bolso y la encendí sin avisar. «Estoy grabando», dije con calma. «Si quieres negarlo después, esto será prueba». Rosa intentó quitarme el aparato, pero la sostuve. Empezó a hablar con más detalle: transferencias, reuniones nocturnas, sobornos a quienes habían organizado la falsa identificación. Habló de la suma para el arreglo y de la persona que facilitó el cuerpo que enterraron en mi lugar. Su voz tembló al decir nombres. Mientras escuchaba, construí un mapa mental de pruebas: extractos, fotos, grabación. Tenía lo necesario para exponerlos sin manchar mis manos de violencia. Podía entregar todo a la policía de forma anónima o filtrar documentos que destruyeran reputaciones. «Ahora puedes irte», le dije cuando terminó. «Pero esto no acaba aquí». Se levantó, recogió algunos sobres con manos temblorosas y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se giró y me miró. «Si me haces esto, Lucía, te arrepentirás», susurró con rabia. «No me amenaces», respondí. «Me iré a la policía cuando decida. Hoy te dejo con tu culpa». Cerró la puerta y me quedé sola. La lluvia golpeaba el techo como si el mundo quisiera lavar lo que la tierra había ocultado. Tenía pruebas, nombres y la voz de su confesión grabada. Por primera vez desde que todo comenzó, sentí una paz fría, la certeza de que podía deshacer aquello con paciencia y método. Caminé hacia el coche con la carpeta apretada contra el pecho. Cada hoja que llevaba dentro era una certeza más: fechas, transferencias y recibos que conectaban a Rosa, a Antonio y a los hombres que yo no podría enfrentar sola. Recordé la voz del padre Gabriel que me había dicho: «La verdad tiene un precio». Tal vez él no imaginó que ese precio se pagara con dinero sucio y cadáveres ajenos, pero la frase se me pegó al alma como una instrucción. En el camino de regreso repasé mentalmente lo que haría. Primero, falsearía mi identidad por un rato y dejaría las pruebas en manos de alguien que no pudiera comprar un silencio: la policía judicial de la ciudad, hombres que una vez ayudaron a mi hijo con un caso menor. Luego, filtraría extractos a un periodista honesto que conocía desde años atrás. Sabía que unos titulares podrían provocar investigaciones rápidas. No quería que la prensa fuera espectáculo. Quería que fuera palanca, que las instituciones. Al llegar a casa, dejé la carpeta en el coche y subí con cuidado. Me senté en el sillón del salón, la respiración aún agitada. Miré la foto de Antonio y por primera vez no sentí nostalgia, sino una rabia fría y ordenada. Me sorprendió que mi alma, herida y cansada, pudiera concentrarse en la estrategia con la misma claridad que en los viejos tiempos cuando enseñaba a los niños a resolver un problema con lápiz y papel. Decidí no actuar de inmediato. La paciencia sería mi mejor arma. Preparé 2 sobres, uno con copias de los documentos,
otra con los originales que guardé en una caja de seguridad en el banco. El sobre con copias lo dejaría anónimo en la oficina del periodista. El otro lo entregaría a la policía bajo una identidad que no me comprometiera. No quería que nadie sospechara de mi prisa. Las prisas son para los culpables. Esa noche, sin embargo, el plan sufrió un sobresalto. A eso de medianoche, escuché el motor de un coche en la entrada. Me asomé y vi el coche de Rosa. Se detuvo un momento y luego arrancó con prisa. Unos instantes después, mi teléfono vibró con un mensaje. No juegues con fuego, vieja. Sabes poco de lo que manejamos. Ningún remitente, ninguna firma. La amenaza no me detuvo. Si algo había demostrado la farsa del entierro, era que ellos no dudaban en cruzar límites. Si querían guerra, tendrían guerra, pero una que no alimentaría su orgullo ni su impunidad. Yo jugaría con las reglas de la verdad. Pruebas, instituciones, prensa. Ellos tenían las sombras, yo tendría la ley. Por la mañana entregué copias a la dirección del periódico de la ciudad en un sobre sin firma. Observé cómo el periodista, un hombre canoso y de mirada intensa que recordaba de las misas de barrio, hojeó los papeles con interés. No le pedí promesas, conocía su ética. Cuando salí del edificio, vi en su rostro algo que no imaginé: preocupación. No era teatro, aquello iba a moverse. De vuelta en casa, recibí la visita de Daniel. Sus gestos eran torpes, su voz una mezcla de culpa y ternura. Me abrazó sin demasiadas palabras. Yo le di un beso en la frente y, en el silencio, le dije que siguiera trabajando, que dejara en mis manos la venganza que le robó el tiempo. No quería que su caída fuera también mi condena. Su redención debía ser suya, no un regalo comprado por la caída de otros. Esa tarde, mientras el sol se ocultaba, encendí la radio. Hubo un espacio nocturno de noticias en el que escuché que un periodista había recibido documentos comprometidos sobre la operación que rodeó la muerte de Antonio. La voz al micrófono mencionó nombres, según fuentes, y habló de transferencias al extranjero. Mi corazón se apretó. La sombra que había construido Rosa comenzaba a fragmentarse. Por la noche, alguien tocó la puerta. No abrí. Esperé, y cuando la ventana reflejó la figura alejarse, volví a la mesa y miré la carpeta que aún tenía. Sabía que lo que venía sería duro. Esposas, investigaciones, quizá juicios. Sabía también que el ruido de todo eso limpiaría la mugre que ellos habían instalado entre nuestras vidas. Me recosté en la silla y por primera vez en meses dormí con la certeza de que la muerte que me habían impuesto no sería eterna. La verdad saldría de su tumba y no habría marcha atrás. El zumbido del teléfono me sobresaltó justo cuando me servía una taza de té. Era el número bloqueado que ya conocía, el del silencio que me había amenazado. Respiré hondo antes de mirar la pantalla. No era esa voz la que esperaba, era la del periodista. «Señora Lucía», dijo con voz quedita, «la policía quiere hablar con usted. Tienen órdenes de registro y detención». Su aporte fue la llave. Sentí que el té se me quemaba en la lengua. Esa frase, «su aporte fue la llave», resonó como la campana que da inicio a una ejecución, pero no era ejecución, era justicia. Me abroché el abrigo sin pensar y salí hacia la comisaría. El aire estaba cortante. Mis manos, aún embarradas de la cabaña y del motel, se enfriaron con cada paso. La Brigada de Delitos Económicos y la unidad que había investigado casos similares en ciudades más grandes habían venido en persona. Hombres y mujeres de mirada dura me recibieron con respeto y sin aspavientos. Revisaron las carpetas, las grabaciones, los extractos, las fotos. Todo encajaba como piezas de un rompecabezas que Rosa y Antonio habían armado con manos torpes. «¿Está segura de todo esto, señora?», preguntó una inspectora. «Si damos este paso, será a lo grande. No se puede evitar que salga a la prensa». Asentí. Había decidido que la verdad saldría, aunque me desnudara ante el mundo. La vida me había mostrado ya demasiadas mentiras como para guardar más. «Hagan lo que tengan que hacer», dije. «No quiero verlos otra vez caminando por la calle como si nada». En menos de 48 horas hubo detenciones. Rosa fue la primera. La sorprendieron al entrar en una sucursal bancaria donde iba a retirar un dinero en efectivo. Se la llevó una patrulla. Sus manos temblaban y los labios le formaban palabras a modo de oración que nadie entendía. Antonio trató de huir, pero la policía tenía la dirección de la cabaña. Lo detuvieron con el pasaporte en la mano,
con la libreta de los pagos y con una mochila donde había una muda de ropa y un sobre con billetes. Sus ojos, cuando los vi en los pasillos de la comisaría, eran la mezcla exacta de culpa y derrota que había visto antes en la cabaña. No hubo insultos, no hubo lágrimas melodramáticas, solo la frialdad de las esposas y el sonido metálico de las puertas. La prensa se volcó sobre el caso. La historia fue un festín para los programas de la tarde. El hombre que fingió su muerte, la nuera traicionera, el escándalo que sacude al pueblo. Yo, la protagonista silenciosa de la farsa, me convertí en un rumor que corría de mesa en mesa. No salía a hablar. Dejé que el periodista con quien había compartido los papeles hiciera su trabajo con rigor. Yo quería pruebas, no pirotecnia. El juez dictó prisión preventiva para ambos. Les imputaron fraude, apropiación indebida, falsificación de documentos y algo que me atravesó como un cuchillo: encubrimiento de homicidio culposo, porque la operación que sustituyó el cuerpo y lo enterró bajo mi nombre no solo fue deshonesta, fue la entrega de una vida a cambio de libertad. La esposa del socio muerto apareció en escena. Había denunciado irregularidades en su fallecimiento y su testimonio hizo tambalear la defensa. En la primera vista, Antonio negó hasta el cansancio. Dijo que había renunciado a todo por protegernos. Rosa, por su parte, intentó justificarse con frases que sonaban a papel mojado. Lo hice por amor. No sabía la magnitud. Fue un error. Pero las pruebas que yo misma había recogido, los extractos, la libreta, la grabación, eran flechas que daban en el blanco. La inspectora que dirigía el caso habló con crudeza. No podemos devolver las horas lloradas, señora Herrera, pero podemos devolver un poco de justicia. Cada sesión en tribunales era un golpe para ellos. Sus rostros se marchitaban ante la verdad desparramada en documentos, correos y fotografías. Los periódicos mostraban las facturas del banco, las transferencias, las fechas. La gente del pueblo comentaba en la calle como si fuera teatro. Algunos me miraban con compasión, otros con recelo. Había quienes murmuraban que mi venganza era cruel. A ellos les respondía una sola verdad. No pedí que nadie muriera, pedí que se supiera. Una tarde, cuando todo parecía moverse según el curso de la ley, Rosa fue a verme desde la prisión con autorización judicial para hablar en mi presencia. La vi a través del cristal de la sala de visitas. Su belleza se había quebrado en expresiones de culpa. Tenía la mirada cansada, la piel pálida. Habló con voz débil. «Lo siento, Lucía», dijo. «No te pido perdón por lo que hice. Me lo pediría a mí misma si pudiera. He perdido todo». No la miré. No tenía palabras tranquilizadoras. Solo asentí. «Has perdido lo único que tenías, tu verdad», respondí. «Ahora cada noche sabrás que la taza con la que bebiste mi té contiene el veneno de tu mentira». Antonio, en cambio, pidió verme en una oportunidad diferente. Me encerraron en una sala pequeña de visitas. Él entró con la conservación de un hombre que sabe que sus explicaciones ya no curan. Se acercó a la reja y me habló con la misma voz que había tenido en la cabaña. «Te quería, Lucía», murmuró. «No todo fue mentira». «Quizá no», contesté, «pero sí fue traición». Sus manos buscaron las mías y las cerraron con fuerza. Sentí su pulso débil, su respiración rota. Una parte mezquina de mí deseó devolverle ese gesto para ver su furia en vivo. Me limité a retirar la mano. «Lo único que quiero», dije, «es que la verdad quede registrada, que nadie pueda comprar otro entierro». Y así fue. Las investigaciones no tardaron en destapar toda la madeja. Hombres aparecieron con testimonios. El socio que murió yacía en una fosa que nadie había comprobado, supuestamente arreglada por pagos que ahora eran trazables. Se abrió un expediente criminal mayor. No me sentí vindicada con la prisión. Me sentí extrañamente cansada, como si hubiera pagado de mí misma una cuota de violencia moral. En medio del proceso, tomé una decisión que muchas me podrían llamar teatral. Retiré, con la documentación necesaria, las últimas sumas que Antonio había dejado a mi nombre, las cuentas que él y Rosa habían filtrado para beneficiar a terceros. Fueron fondos que habían sido movidos, fraccionados y lavados en varios paraísos, pero con la ayuda de la policía logramos recuperar una porción suficiente. Aquello no me hizo rica. Me devolvió la posibilidad de hacer algo con los restos de su traición. Fui al orfanato del pueblo la semana siguiente y doné todo lo recuperado.
Vi a las niñas con el cabello enmarañado jugar en el patio. Sus risas rompían algo dentro de mí que ya no quería romper. Les dije a las monjas que no quería reconocimiento, solo que cuidaran de ellas con el doble amor que yo no había tenido cuando lo necesitaba. En la sala de la parroquia, el padre Gabriel me tomó la mano y susurró: «Has hecho lo correcto, hija, no por venganza, sino por conciencia». Cuando salí del orfanato, la lluvia mojó mi rostro. No lloré. Sentí, en cambio, una paz fría y precisa. La justicia, la verdadera, no siempre repara los huecos. A veces simplemente divide el mundo entre los que engañan y los que reconstruyen. Esa noche, mientras escuchaba la radio donde comentaban los avances del caso, mi teléfono vibró. Un mensaje: «Cuidaste de ellos. Gracias». Era anónimo. No sabía si venía de una monja, de un periodista o del destino. Sonreí. Por primera vez en mucho tiempo pude dejar que esa sonrisa no fuera una máscara. Pero la historia aún no terminaba. Quedaban audiencias, testimonios y la lenta rueda de la ley. Yo ya había marcado el principio del final. Lo demás lo dejaría en manos de quienes hacen que los cuadernos con nombres se conviertan en sentencias. La sentencia llegó como una lluvia tibia, lenta, necesaria. Aquella mañana desperté con la radio anunciando los cargos y el curso del juicio. No hubo fanfarrias en mi casa, solo una taza de café y la sensación extraña de estar erguida después de una larga noche. Asistí a las sesiones finales. Ver a Rosa con la cabeza gacha me produjo lástima y alivio a la vez. No sentí venganza. Sentí que se pronunciaba un nombre que ya no podía borrarse. La verdad. Antonio fue investigado y acusado. Su complicidad quedó al descubierto. La acusación más grave, la que rodeó la sustitución del cuerpo, abrió pesquisas que continuarían. No todos los crímenes se redimen con sentencias. Salí del juzgado con Daniel junto a mí. Caminamos sin prisa. La gente nos miraba, algunos con respeto, otros con curiosidad. Daniel apretó mi mano. Su silencio decía más que 1000 palabras. «Gracias, perdón, te necesito». Había en su mirada una nueva decisión. Rehacer con esfuerzo lo que la mentira había quebrado. Volví al orfanato para ver el destino de la donación. Las niñas corrían y reían. Sus voces llenaban el patio y borraban, por un rato, el ruido del pasado. Me senté en un banco y recibí una paz que no había sentido en años. Convertir la traición en ayuda fue el acto que más alivio me dio. La verdad se transformaba en ayuda. Una noche, el teléfono vibró. Un mensaje anónimo decía: «Gracias por dejarme ir». El remitente no es de quien fue, pero la frase cerró algo en mí. No sé si fue un juego del destino o un gesto sincero de alguien que entendió que yo había elegido la justicia sobre la venganza. Sonreí, pequeña, vulnerable y firme. Vendí la cabaña al lago, no por rencor, sino porque quería que el lugar dejara de ser un santuario de dolor. Con lo recaudado, formé un fondo para apoyar a víctimas de fraudes y familias en riesgo. Quise que la historia que me dañó sirviera para sostener a quienes sufren engaños. Aprendí a transformar la pérdida en servicio. Las noches siguen llegando. A veces releo mis cuadernos y encuentro la paciencia que convirtió mi furia en método. A veces miro la foto de Antonio y siento resignación más que odio. La verdad, aunque tardía, libera. La justicia no devuelve los años perdidos, pero protege a otros de caer en las mismas trampas. Hoy me levanto temprano, preparo café y camino por el jardín. Daniel reconstruye su vida con trabajo honesto. Rosa cumple su condena y su historia es ya una lección pública. Yo escribo para recordar y para advertir. La última palabra no la dio ni el juez ni la prensa. La di yo, con pruebas, paciencia y un propósito. Soy Lucía Herrera, y esta fue mi historia. Si te conmovió, suscríbete, dale me gusta y cuéntame desde qué ciudad nos lees. Gracias por leer. Tu atención convierte las cicatrices en memoria útil y nos ayuda a no olvidar, seguir más fuertes siempre.